Jóvenes que transforman España. Hablemos de lo que nos ocupa en la tertulia intergeneracional de la Fundación Transforma España en el balance de Capital Radio. Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Hoy es martes, así que ya lo saben ustedes, nos toca Transforma España. Hoy, jóvenes que transforman España. Bueno, no está Reyes, Susana Ram, qué bien acompañado estoy. Muchas gracias. Te toca a ti. Sí, sí. Voy a intentar hacer lo mejor posible. Vale, venga, adelante. Hoy vamos a hablar de ¿qué? Pues miramos de un tema muy importante y que se llama el burnout y la empatía, y tenemos con nosotros pues a 4 jóvenes que nos acompañan aquí hoy y que, bueno, pues voy a ir presentándolos. Empezamos con Chema Ballarín, que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector tech B2B, especialmente en empresas SaaS. Ha liderado equipos, estrategias de ventas para scale-ups en Europa como Dropbox y Eventbrite. Y también Chema es un apasionado del bienestar mental en el entorno laboral, y tras vivir en primera persona pues, los desafíos del burnout y el síndrome del impostor, pues nos quiere compartir su experiencia para ayudar a emprendedores y líderes a gestionar el estrés y fomentar una cultura de salud mental en sus equipos. Chema eres tú, vale. Buenas Hola noches. Chema, buenas noches, ¿cómo estás? Noches, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Encantados de que estés, claro que sí. Continuamos con José Nogueiro, doctorando en psicología, especializado en el estudio y gestión del burnout. Actualmente trabaja como talent agent en Nova. Recordamos que pues Nova es una de las organizaciones que nos ayuda a atraer jóvenes que transforman. Y bueno, Nova es donde une su interés y conocimiento en psicología junto con el desarrollo del talento. Su enfoque Nova se centra en perfiles de consultoría estratégica, events banking, real estate y forma, áreas donde ha desarrollado una profunda comprensión de las dinámicas y desafíos únicos que enfrentan estos profesionales. Pues José, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Y continuamos con Almudena Gómez, que es psicóloga sanitaria y responsable del Departamento de Psicología en CT Rusadir, un centro de terapia multidisciplinar. Se formó en Psicología y Criminología en la Universidad Pontificia de Comillas y tiene un máster en Psicología General Sanitaria, con especialización en terapia cognitivo-conductual para niños y adolescentes. Actualmente se especializa en el trabajo con población infanto-juvenil, realizando intervenciones en colegios y centros de terapia y estudiando el impacto del estrés académico en estudiantes de bachillerato. Su objetivo es ayudar a niños, adolescentes y familias a desarrollar herramientas emocionales para enfrentar desafíos y promover su bienestar a largo plazo. Buenas noches, Almudena. Buenas noches, Muchas gracias por estar aquí. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Pablo Torrecuadrada, psicólogo con especialización en el ámbito de los recursos humanos, actualmente Organizational Transformation Consultant en Deloitte España, y entre sus principales áreas de experiencia destacan los proyectos de formación. Durante los últimos meses se ha involucrado en un proyecto con el Comité Olímpico Internacional, donde trabaja en el equipo de Trainings y Communication. Y actualmente, aunque colabora con su carrera laboral, se orienta hacia el ámbito corporativo. Nunca va a dejar de lado su pasión por la psicología clínica y busca cumplir el propósito que lo llevó a estudiar psicología desde el inicio, que es poder ayudar a las personas. Bueno, pues burnout se pronuncia, ¿no? Porque entiendo que es una palabra francesa. No, es inglesa. Es inglesa. Sí. Burnout, vale, sí. burnout. Pues sí. Burnout. Los estudios dicen que afecta al 30% de los trabajadores. Prevalece más en sectores como el sanitario. En esto Almudena nos podrá aportar un poquito más. El educativo y los directivos. Sí, lo importante es preguntarnos, entiendo qué es lo que está ocurriendo con nuestros niveles de estrés y por qué supongo lo que los trabajadores o la gente que se desgasta, que es en definitiva de lo que hablamos, pues cada vez más pronto, que supongo que es un poco de lo que vamos a hablar. Y yo os empezaría preguntando, burnout, ¿qué es, Chema? Yo burnout lo defino como cuando te vacías de energía para seguir haciendo algo.
Hay una metáfora, yo estudié ingeniería, hay una metáfora que a mí me gusta mucho aplicar, que es el límite elástico de un muelle. Tú tienes un muelle y tú lo estiras y el muelle vuelve a su forma. Mientras no lo estires con una fuerza muy gorda o muy grande y durante mucho tiempo. Si pasa eso, el muelle pierde su capacidad de volver a funcionar. Y hay que hacer una fuerza para volver otra vez a que el muelle sea funcional. El burnout es cuando nos hemos estirado tanto desde mucho tiempo y no hemos podido tener capacidad de recuperarnos y llegamos a ese punto en que ya perdemos nuestra forma, nuestra funcionalidad y por mucho que queramos no podemos dar más de sí. Eso para mí es burnout, es el muelle estirado demasiado. José. Me parece brutal la metáfora. De hecho, se puede aplicar perfectamente a la definición formal de lo que es burnout, ¿no? O sea, aplicas una fuerza muy grande sobre el muelle, que eso significa tener que hacer frente a muchas demandas del ambiente, ya sea en tu trabajo, en la vida personal, etcétera. Quizá le falta a la metáfora únicamente la parte emocional, ¿no? No sé si al muelle, ¿no? Cómo se siente el muelle, pero eso sería lo último, ¿no? Como ese desgaste también emocional y esa despersonalización también en el día a día, ¿no? De ya llega un momento en el que tienes mucho trabajo que hacer, pero ya sientes como que no eres ni tú, ¿no? Haciéndolo. Bueno, con respecto a lo que han añadido previamente Chema y José, poco más tengo que añadir. Creo que en este caso podría definirlo como no una situación de estrés normal, sino una situación de estrés prolongado en el tiempo y que se caracteriza principalmente por una falta de recursos constantes. Es decir, la persona, el estrés es algo normal, es algo a lo que podemos hacer frente y que en muchas ocasiones podemos ver como un reto. El momento en el que este estrés se prolonga mucho en el tiempo y no sentimos o no tenemos los recursos internos o externos necesarios para hacerle frente es en lo que se convierte en una amenaza y sostenido en el largo plazo es lo que podríamos considerar como burnout. Almudena. Pues poco me queda que añadir, la verdad, porque lo han explicado todo. Yo simplemente lo definiría como el resultado de un estrés cronificado, ¿no? De vivir, pues como han dicho, ¿no? Como constantemente teniendo que afrontar demandas y es una respuesta fisiológica ante una amenaza o una percepción, que yo creo que es importante, ¿no? De amenaza o de reto. Esta parte de percepción es importante porque al final es la interpretación del estímulo que tenemos delante lo que realmente hace que se active esta respuesta de estrés a nivel fisiológico o no. Es decir, una misma situación, una persona la puede vivir como un reto y con emociones asociadas agradables, pues euforia, esperanza, ¿no? Motivación, y la misma situación otra persona puede percibirla como una amenaza incluso a su propia integridad personal y su propia identidad. Entonces, en esta interpretación previa es donde también desde la terapia se incide mucho, porque al final luego la respuesta de estrés es fisiológica, es completamente automática y que sintamos estrés, de hecho, es totalmente adaptativo, ¿no? Porque hay una amenaza, pues es la respuesta que tiene que tener nuestro cuerpo y por eso hay que irse un poquito al paso previo. Yo te preguntaría entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que puede ser el estrés que tengo yo, puedo tener un día como hoy o mañana, lo que es un estrés más coyuntural a un estrés que genera el burnout? Vale, para eso hay que entender un poco las fases del estrés. Entonces, cuando surge un estímulo en nuestro entorno, que resulta pues una amenaza o un reto, se activa lo que se llama la fase de alarma. Entonces, en ese momento nuestro cerebro segrega adrenalina, que lo que hace es un poco como ver a dónde va a dirigir la energía que tenemos. Entonces tenemos unos niveles de energía, vale, pues entonces la adrenalina lo que activa es pues la frecuencia cardíaca, vasodilatación, hace que nuestro cuerpo se ponga en alerta para poder responder. Entonces, eso es una respuesta normal que tenemos absolutamente todos y probablemente en nuestro día a día nos pase continuamente. ¿Qué pasa cuando el estímulo que tenemos delante no baja? Es decir, esa amenaza permanece. Pasamos a la segunda fase, la fase de resistencia, y aquí es donde se segrega el famoso cortisol, que conoce ya todo el mundo, que al final el cortisol lo que hace es liberar glucosa en sangre, que es básicamente pues poder reparar los tejidos o como poder preparar a nuestros músculos para poder seguir afrontando esa demanda. O sea, al final nuestro cuerpo es como si viviese todavía en el Cromañón y está preparado para salir corriendo si le viene un león o un tigre, ¿no? Entonces se activa el cuerpo para ello. Y ahí es donde aparece el cortisol.
Y luego llegaría la tercera fase, que es cuando tenemos un estrés cronificado, que es la fase de agotamiento. Es decir, tengo tales niveles de cortisol constantes que al final se acumula y acaba siendo neurotóxico, acaba derivando en muchísimos problemas inmunológicos, endocrinos, de metabolismo, del sistema nervioso, y ahí estaría un poco la diferencia de en qué fase nos quedamos. Por eso a mí me parece importante señalar estas tres partes que decíamos, ¿no? El burnout se produce porque hay una situación de estrés que es grande, mantenida en el tiempo, y esta última parte es y no hemos podido recuperarnos. O sea, sucede tan seguidas en el tiempo esas situaciones de estrés que no tenemos un periodo en el cual nosotros nos podamos recuperar, ¿no? En el cual podamos recargarnos. Y se habla mucho de resiliencia también, ¿no? En el trabajo. La resiliencia para mí no es cuánto aguantas. La resiliencia es cómo te recargas entre periodos de estrés. Eso es lo que te va a permitir prepararte para el siguiente periodo de estrés que va a venir. Pero si no tienes ese periodo entre periodos de estrés en el que tú, haciendo tus hobbies, conectando con tus valores, haciendo las cosas que a ti te recargan el cubo de energía, claro, no tienes para el siguiente periodo de estrés. Ya empiezas el siguiente periodo de estrés en el 50% de la batería, ¿no? Y el siguiente lo vas a empezar en el 25%. Y cuando el siguiente periodo de estrés lo empiezas en el 0, pues llegamos al burnout. De hecho, por eso son tan importantes las vacaciones, ¿no? Que dicen como... Las vacaciones, los hobbies, para mí cuando la gente habla de los valores, ¿no? De una empresa y por qué son importantes y los valores tuyos, para mí los valores que tú tienes son súper importantes porque cuando haces algo que está conectado con un valor tuyo, ostras, estás feliz, estás contento, estás satisfecho, te vas a la cama y ese día duermes como un bendito. Haces algo que rellena ese cubo de energía. Yo hago mucho hincapié en la metáfora del cubo de energía, ¿no? Y cuando trabajo con gente en empresas, se lo pregunto, ¿cuál es tu cubo de energía? ¿Está lleno? ¿Está vacío? ¿Qué cosas te rellenan el cubo? Y luego, ¿qué agujeros tienes en el cubo de energía? ¿Qué es lo que te saca energía de ahí? ¿Cómo creéis que percibimos el estrés? ¿Como una amenaza o como un reto? Pues depende, ¿no? Cada uno... De hecho, ahí está el reto, yo creo. Cómo lo percibe cada uno. Porque depende de cómo haya sido tu historia de vida, cómo lo hayas vivido desde pequeño, ¿no? A lo mejor a las dos personas que estén trabajando en un mismo equipo frente a una... Porque es verdad que esto no sé si lo hemos mencionado antes. O sea, el burnout como tal, la OMS lo especifica sobre todo para contextos laborales. Pero es verdad que luego podemos ver como que en otros muchos contextos, como el académico, el personal, muchas veces también puede existir esa quemazón, ¿no? De hecho, el síndrome del cuidador, ¿no? La fatiga del cuidador. La fatiga del cuidador, eso al final es, oye, estoy cuidando a alguien de mi familia, no es mi trabajo como tal, pero estoy sufriendo igual que alguien que simplemente está teniendo una demanda muy alta en el trabajo. Entonces, la realidad, ¿no? Y uniéndolo un poco al tema de si es un reto o si es algo negativo, depende mucho de la persona. O sea, si Almu y yo, que de hecho Almu y yo trabajamos juntos, a lo mejor ante un mismo proyecto, yo a lo mejor me veía muy sobrepasado y ella todo lo contrario, ¿no? Y se venía arriba. Entonces yo creo que hay una parte ahí de educación, de valores, ¿no? Y de cómo lo percibes, que yo creo que de hecho justo es lo que se trabaja en terapia. Exacto. El cómo percibo las amenazas que tengo enfrente. Tú ibas a añadir algo antes, Pablo. Iba a decir exactamente lo mismo que ha dicho José al principio, pero sí, esto que ha comentado José sería un poco más la parte intrínseca a la persona, vamos a decir, la parte de personalidad que afecta a cómo percibimos el estrés. Y al final yo creo que esto tiene un papel fundamental en porcentaje, pues no sabría decir un porcentaje exacto, pero diría que en torno al 70% de cómo lo percibimos. Y luego está más la parte externa, ¿no? Pues al final, pongo un ejemplo, tú estás en una empresa, entras en un proyecto nuevo, es el ejemplo típico, y en este caso también depende mucho, pues imagínate una persona que acaba de empezar a trabajar, acaba de entrar en el contexto, en el entorno laboral, si tiene alguien por encima que le muestra seguridad, que le muestra, oye, tenemos los recursos, tenemos la capacidad de afrontar este reto, pues lo va a ver como precisamente un reto. En cambio, si tiene alguien por encima que pues directamente incluso se despreocupa de ayudar a esta persona o que lo pone como una presión constante y una exigencia desmesurada, pues lo puede llegar a ver como una amenaza, ¿no? Ante ese miedo a la equivocación. ¿Qué emociones configuran el estrés? Bueno, depende. En el caso de la amenaza, yo diría que es principalmente el miedo. Aquí la ansiedad también. Ansiedad. Justo. O sea, depende.
Justo, claro, es que yo creo que sobre todo el miedo y la ansiedad, no en la parte negativa, son lo que más puede sentir una persona a la que esté haciendo frente a una amenaza que no está sabiendo gestionar claramente. No, o sea, miedo en torno a no sé qué es lo que va a pasar y ansiedad en torno a la película que me estoy inventando sobre lo que puede pasar o puede llegar a pasar. Entonces, yo creo que el miedo y la ansiedad en la parte negativa seguro es lo que siente una persona que hace frente a un estrés continuado, claramente. Vale, entiendo que entre las causas no está solo el hecho de que uno trabaje muchas horas, uno puede trabajar muchas horas y sin no tener que estar absolutamente nada estresado, ¿no? Sino que tiene más que ver con sobrecargas, con falta a veces de autonomía dentro del trabajo, expectativas demasiado altas o excesivas, la presión, vamos, en definitiva, que eso es la mayor, entiendo que es el mayor factor de cómo interviene la personalidad de cada uno en esos factores, Chema. Yo creo que hay un factor que interviene, aparte de los que has comentado, que también en el entorno laboral, sobre todo, que es una persona tiene sus puntos fuertes, sus puntos flacos, ¿no? Tus virtudes, digamos, profesionales, pero tienes luego tus intereses profesionales. Creo que a día de hoy en el mercado se hace mucho hincapié en explotar tus virtudes profesionales, en lo que eres bueno. Y a veces se puede olvidar un poco tus intereses, que es lo que te motiva. Sí. Y ahí, para mí, yo creo que ahí está un poco también la diferencia entre cómo reaccionas, ¿no?, al estrés. Porque si hay un proyecto que te gusta, que te motiva, porque es parte de tu interés, tu reacción, sí, será de estrés, pero es un estrés, digamos, energizante, ¿no? Es un estrés que a ti te ayuda a dar más y superarte. Cuando esos intereses no están allí, cuando, por lo que sea, por tu jefe, por tu empresa, por tu departamento, cuando ya no tienes esos intereses o ves que esos intereses tuyos no se cumplen, solo estás tirando de tus fuerzas, ¿no?, de tus cualidades profesionales, y eso se acaba. Porque vuelvo a lo mismo, no hay nada que lo rellene, en este caso, la parte de interés profesional. Entonces, por eso, para mí es súper importante que tu jefe, sobre todo, y la empresa sepa qué es lo que a ti te motiva. Y que esto se dice mucho, ¿no? Hay que motivar Sí, pero ¿cómo se motiva? Se motiva sabiendo los intereses de las personas. Que pueden ser profesionales o pueden ser personales o pueden ser sobre todo hay de esos dos tipos, ¿no? Y eso a veces es difícil porque ni uno mismo a veces sabe lo que te motiva de dentro, ¿no? Cuáles son tus motores. Entonces, como para que sepa tu jefe. No, es verdad, si a ti te dicen, ¿cuáles son tus motores en la vida, Chema? Es como... pues es un ejercicio de reconocimiento, o sea, de crecimiento interno, ¿no? Y para mí los buenos jefes, siempre he dicho, son los que saben casi mejor que tú qué es lo que te motiva. José o Pablo, venga. No, yo iba a decir que estoy completamente de acuerdo con esto que acabas de comentar, Chema, y solo para añadir un poco en línea a lo que has comentado antes, ¿no?, en estar alineados sobre todo nuestros valores con aquello que hacemos. Llega al final del día. Súper importante. Y al final, pues, en toda carrera profesional, o en la mayoría, al final hay etapas en las que se dedican muchísimas horas y al final lo importante es llegar al final del día y decir, me llena lo que he hecho. Sea lo que sea, me llena haber enseñado matemáticas a niños de primero de la ESO. Me llena haber colaborado en la construcción o en el diseño de una nueva aeronave. Me llena haber ayudado en terapia a una persona. O incluso me llena haber diseñado una estrategia de ventas para una empresa. Es el conseguir ese ejercicio de autoconocimiento que mencionabas antes. Es complicado, sobre todo creo que al principio, pero ir desarrollándolo poco a poco y ser capaz de, llegado a un punto, conocerte muy bien, conocer cuáles son tus valores y a intentar que la empresa en la que trabajes o aquello para lo que trabajes tenga unos valores, no digo iguales, pero digo alineados. Yo, de hecho, aquí iba a añadir también que hay un punto que no tiene por qué estar siempre enfocado, porque siempre enfocamos como que tiene que ir alineado mucho con el trabajo, y a lo mejor una persona no se quema o no sufre burnout porque el work-life balance que tiene es brutal, ¿no? O sea, porque yo salgo a las 3 de trabajar, a lo mejor tengo un trabajo que para mí, pues, oye, es un trabajo que no me molesta, o sea, no me quema, no me drena la energía, pero lo que me da energía es llegar a casa, hacer la comida, estar con mi familia, ¿no? Estar con mis hijos, ir a ver a mis amigos, poder hacer deporte, etcétera, ¿no? Y yo creo que ese punto también, como que hoy en día yo creo que vemos más casos de burnout porque
hay una parte que está casi implícita en que si te dedicas a algo tienes que tener una vocación casi por eso, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy complicado tenerlo. Sí, y puede generar mucha frustración también el ver que no la tienes. Yo, por añadir un poco a lo que habéis comentado, también es importante qué creencias sobre ti mismo y sobre el entorno has ido desarrollando. Yo que sobre todo trabajo con población infantil y población adolescente, allá es muy importante en los adolescentes, están en un periodo de construir su identidad. Entonces están en el momento de construir esa expectativa de qué puedo esperar de mi entorno, es decir, mi entorno me va a proteger, mi entorno es peligroso, mi entorno va a ser punitivo conmigo o todo lo contrario. Como también las creencias que tengo sobre mí mismo, cuál es mi autoconcepto. Yo realmente, por ejemplo, he desarrollado mucho autoconcepto académico, pero no he cubierto otras áreas de mi vida cuando era adolescente, es decir, únicamente se me ha premiado por lo académico en vez de pues por lo social, por lo personal. Por eso también es muy importante también a los adolescentes no únicamente reforzarles por la parte académica, porque entonces cuando llegan a lo profesional parece que solo son válidos por sus éxitos profesionales en vez de por todo lo que son como persona y por lo que dan a los demás. Entonces, también estas creencias sobre uno mismo son importantes a la hora de desarrollar pues mucho perfeccionismo, altas autoexpectativas sobre uno mismo, mucha necesidad de aprobación. La necesidad de aprobación está demostrado que al final también puede contribuir a esto y a cronificar el estrés por no saber decir que no, ¿no? Por tener esta falta de asertividad al ser incapaz de soportar el rechazo de otra persona, ¿no? Porque al final, al comunicar algo, muchas veces tienes que enfrentarte a la posibilidad de obtener un rechazo o de obtener o que la conversación no vaya como tú esperas, ¿no? Entonces, al final, si tú tienes esa expectativa de que tiene que salir todo perfecto, no puedo cometer un error y nadie me puede rechazar, al final no vas a poder enfrentarte a esa situación que te está haciendo que se prolongue la situación de estrés. Sí. Y asumes más trabajo y al final te acabas quemando. Sí, exactamente. Bueno, porque al final las expectativas que tiene uno de sí mismo o las que generan los demás, esto influye, claro, es obvio que tiene que influir de una manera clave, ¿no? Claro. Y sobre todo en la adolescencia, esto lo hemos hablado ya alguna otra vez, pero claro, en los niños, en los adolescentes, lo que piensan los demás o las expectativas que tienen los demás de ti, claro. Eso. Entonces, el estrés no es solo laboral, es que hablamos del estrés laboral, pero hay una forma de estrés que no la tenemos por qué vincular estrictamente al trabajo, ¿no? Al entorno de lo laboral. Hay una forma de estrés que yo identifico más como interna. Sí. El estrés laboral, quizá yo sin ser psicólogo ni tener formación en psicología, pero yo quizá lo asocio más o lo catalogo como estrés externo, ¿no? El que te viene. Y luego para mí hay un estrés interno, que es el que uno mismo se genera cuando tu autoexigencia pasa de ser positiva, digamos, o buena, a ser mala. Es decir, cuando te autoexiges tanto y tu perfeccionismo llega a un nivel en el que nunca es suficiente lo que haces y lo que logras. Y pasas a pensar que no eres bueno porque lo que haces no está bien, no es bueno del todo. Entonces, yo lo llamo la línea roja, ¿no? Y a mí me ha pasado. Yo llego a un punto en el que lo que hacía sentía que no era bueno, que nunca llegaba a donde yo quería llegar, ¿no? Y entonces echaba más horas y me autoexigía más. Y y claro, lo haces sobre una base que ya está bastante vacía de energía y de interés. Entonces, claro, entras en un círculo como, bueno, pues voy a echar más horas, ¿no? Porque yo tengo que llegar a hacerlo bien. Y no me sale bien. Y estás cansado. Y dices, bueno, pues venga, pues lo voy a intentar más. Entonces, esa parte de autoexigencia, yo creo que tenemos que ser también conscientes un poco cuando unes el perfeccionismo con la creencia de que todo se consigue con esfuerzo, que es uno de los mantras en los que me educaron a mí, ¿no? Con esfuerzo todo se consigue. Bueno, sí, pero yo puedo esforzarme en romper esa pared que tengo enfrente con mi cabeza y antes se romperá la cabeza que la pared, ¿vale? Pero sí, me esforzaré, pero las consecuencias son unas, ¿no? Y ese para mí es el estrés interior que podemos generarnos a veces por cómo somos nosotros, por lo que nos pedimos, nos autoexigimos y lo perfeccionistas que podemos llegar a ser, ¿eh? Siendo que yo defiendo el esfuerzo y para mí la autoexigencia es buena, pero hay que tener un poco un árbitro ahí que te controle, digamos. Pablo, a ver,
¿Cómo influye? Hemos hablado de la presión, ¿cómo influye un ambiente laboral tóxico en la falta de reconocimiento, en el desarrollo y la falta o una falta de reconocimiento en el desarrollo de un burnout? Claro, o sea, primero tendríamos que definir qué es un ambiente laboral tóxico. Yo creo que en relación al burnout podríamos definir un ambiente laboral tóxico, y por favor corregidme si tenéis alguna discrepancia o algo que añadir. No, o debatirlo. Como un ambiente laboral falto de reconocimiento, o un ambiente laboral con poca comunicación. Creo que una comunicación transparente y una comunicación abierta es importante. Y un ambiente laboral en el que se presione y se sobreexija constantemente a la persona sin darle los recursos necesarios, que en este caso sería, en este caso lo que se me ocurre sería tiempo y conocimiento. Entonces, al final, en este caso, cuando toda una persona la pones a trabajar en un proyecto o la pones a trabajar en algo para lo que no tiene el suficiente tiempo o el suficiente conocimiento, esa persona se va a ver en una situación, como hemos mencionado antes, de amenaza. Se está viendo un ambiente tóxico de trabajo. Si esta persona quiere comunicarlo en su trabajo, quiere comunicárselo a su superior, y no existe una cultura, no existe un ambiente de comunicación abierto y transparente, eso no va a favorecer, porque él se va a sentir, no diría incapaz, pero va a tener en algún caso miedo a comunicarlo por pensar que lo está haciendo mal. Joder, no estoy llegando a hacer esto que me han mandado, y no voy a decir que no estoy llegando, no voy a decir que no estoy pudiendo, porque van a pensar incluso peor todavía de mí. Y he mencionado una primera cosa al principio que ahora mismo estoy tratando de recordar. Vale. La sobreexigencia. Bueno, ahora, pues, si te acuerdas me lo dices, pero mientras tanto le pregunto a José, porque claro, asociamos el estrés a la edad también, es decir, se supone que alguien que ya lleva, o el burnout, ¿no? Alguien que ya lleva mucho tiempo trabajando es más susceptible o está más predispuesto a sufrir. Pero entiendo también que una persona joven que acaba de empezar a trabajar puede ser más vulnerable. Claro, depende de muchas cosas. O sea, de hecho, en principio no tendríamos por qué dar nada por sentado. O sea, una persona que acaba de empezar a trabajar puede quemarse muy fácil o no. ¿No? O sea, depende un poco pues de todo esto, ¿no? De la autoexigencia que tenga, de las expectativas que tenga sobre uno mismo. Y una cosa que antes comentábamos en torno a esto de la autoexigencia y demás es el tema de a qué asocio mi identidad, ¿no? Y mi autoestima. O sea, porque si yo mi autoestima la asocio con que solo soy bueno, si trabajo muchas horas, si en mi trabajo me dicen que soy bueno, si promociono en mi trabajo, si mis compañeros me valoran positivamente, si los clientes me valoran, pues en el momento en el que deje de tener eso voy a tener un problema muy grave, ¿no? Entonces, ya tenga 50 años, 60 o 21, me voy a quemar en el momento en el que deje de tener ese feedback, ¿no? De los demás. Pero, o sea, realmente, y en algunos estudios lo que ven, o lo que vemos en algunos estudios, es que profesionales con más edad tienden a gestionar mejor mayores cargas de trabajo. ¿Por qué? Porque ya han andado ese camino antes, ¿no? Entonces ya se han acostumbrado y ya han creado pues una resiliencia, ¿no? Que decía Chema, ¿no? Ya han entendido cómo pueden recuperarse mejor ante esos eventos, o cómo pueden navegar mejor esas aguas. Pero insisto, esto depende de igual tengo un punto de cosas. vista un poco diferente. Sí. No, bueno, Sí, o sea, depende de cada uno, obviamente. A ver, yo lo miro desde el punto de vista de qué es lo que también te genera estrés, ¿no? Te genera estrés no quizá el tener una carga de trabajo alta, sino las consecuencias de no llegar a hacer ese trabajo. Entonces, las consecuencias últimas es la pérdida del trabajo. Cuanto más mayor eres, es verdad que se supone que tienes más experiencia y más técnicas para manejar situaciones de estrés, pero también es verdad que tienes más responsabilidades en tu vida. Tienes una hipoteca, tienes hijos, tienes una familia a lo mejor a la que cuidar porque tus padres ya están. Entonces, no es lo mismo quizá si cuando empiezas tu carrera tienes situaciones de estrés y, oye, por lo que sea, tienes una situación en la que te quedas sin trabajo o en la que dejas o tienes que parar, ¿no? Y estás de baja o lo que sea.
quizá tienes menos herramientas, pero las consecuencias quizás son menos, ¿no? Cuando 100%. Cuando vas creciendo, pues claro. Si tienes hijos, wow. Total. O sea, claro. Es responsabilidad. Entonces, claro, cuanto más responsabilidades, más, digamos, la casa es más grande, de forma que si se te cae, el estropicio es mayor, ¿no? Y eso contribuye también un poco al estrés. Entonces... Claro, al final todo lo que estamos mencionando y todo lo que tiene en común, lo que habéis mencionado, es la incertidumbre. Es decir, el ser humano se lleva muy mal con la pérdida de control y con el no saber qué va a pasar. Y de hecho, la ansiedad, claro, las creencias que tú te generas, que al final son expectativas, lo que producen es una falsa sensación de control, de yo creo controlar lo que va a pasar. Entonces, con la pregunta que habéis hecho antes de un entorno tóxico de trabajo, al final es aquel que promueva más incertidumbre a todos los niveles. A nivel de comunicación con tus jefes, a nivel de incluso de rol, de lo que se espera de ti, de lo que deberías hacer, y también lo que mencionaba Chema de las consecuencias, ¿no? De ya tener mucha incertidumbre sobre las consecuencias que va a tener mi trabajo a nivel negativo. Entonces, así como resumen, yo, si tuviese que recomendarle a una empresa qué es lo que podría hacer para disminuir el posible burnout, sería generar un espacio de certidumbre. Nunca va a ser total, o sea, es imposible tener el control sobre todo, y aquí está ese equilibrio entre también aceptar que no tienes el control de las cosas y aceptar que te puedes equivocar y que hay cosas que se van a escapar de tu control, ¿no? Pero también desde el contexto intentar fomentarlo. Pues entonces te pregunto, ¿qué deberíamos alertarnos? ¿En qué sentido? En el sentido de, cuidado, que estamos en una fase de burnout o de estrés o de desgaste. ¿A nivel individual? Sí. Pues hay muchos factores, depende de la persona, pero por ejemplo sería empezar a perder tu entorno. Creo que es una cosa que suele pasar, ¿no? Si al final tú estás poniendo toda tu atención y todos tus recursos y toda tu energía en el trabajo, pues empiezas a descuidar a muchas personas de tu entorno. Es una cosa que puede pasar. También te empiezas a descuidar a ti mismo. Es decir, ya el comer, dormir y hacer ejercicio lo pones en un segundo, tercero o cuarto plano directamente, ¿no? Porque lo que te importa es esa primera prioridad. También, por ejemplo, ya incluso a nivel fisiológico, puede ser más propenso a más enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque al final tienes el sistema inmunológico mucho más deprimido cuando estás en un estado de estrés crónico o constante. Entonces, realmente hay muchas alarmas, tanto a nivel del cuerpo como a nivel de tu contexto, que sí que te lo pueden alertar. Pero claro, va a depender mucho de la persona. Yo para mí fue el momento en el que empecé a somatizar fisiológicamente el estrés. ¿A qué me refiero? Pues a despertarte a las 4 de la mañana con palpitaciones. A despertarte no porque no podías dormir, sino porque tu cerebro estaba al 150% planeando la semana que viene, el día que viene, esbozando escenarios de lo que podía pasar. Y esto ya es el pensamiento del pensamiento, ¿eh? O sea, no es tengo miedo a lo que pase mañana, es tengo miedo a la consecuencia de que si mañana pasa esto, yo tendré que... Y para mí ese fue un punto de decir, vale, ya. O sea, y como eso de las 4 de la mañana y las palpitaciones, el no desconectar el fin de semana, el que llegara el domingo por la mañana y ya estuvieras pensando en todas las cosas que tienes, el que te fueras de vacaciones y el día de antes de volver, o 2 días antes, ya no el día de vuelta de después, sino el día de antes ya estuvieras en tu trabajo. O sea, hay una cierta... Varía por persona, ¿no? Pero yo que he hablado con varios compañeros, amigos y demás, sí que cuando comentas esto dicen, ostras, pues es verdad, a mí me ha pasado esto, o me está pasando, ¿no? Entonces yo creo que hay algunos síntomas que sí que te tienes que parar y verlos, ¿no? Y luego lo que tú dices, sí, dejas de, pero, ostras, eso de que tu cuerpo reaccione físicamente por algo que tu mente está haciendo... Ya que estás en eso, es decir, ¿el burnout se puede asociar también a alguna forma de depresión incluso? Bueno, yo ahí voy a responder sin... Aquí mis compañeros que se han formado en eso pueden dar la respuesta. Para mí hay una pendiente de bajada peligrosa que empieza con el estrés, sigue con la ansiedad, la siguiente fase es el famoso síndrome del impostor y la última es la depresión. Sí. Para mí son fases de que una persona puede pasar si siente que no es bueno y que lo que hace no es bueno.
Entonces pasas de una primera fase en la que tengo mucho trabajo, tengo mucho estrés, no llego a todo, a una de, ¿y si no hago esto, qué va a pasar el día de mañana? Y esa es la fase de ansiedad, ¿no? La ansiedad no es más que incertidumbre. De ahí pasas a, no soy lo suficientemente bueno y alguien lo va en algún momento se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta, ¿no? Es el síndrome del impostor. Cuidado, que hoy en día se utiliza esta palabra mucho, sí, hay que... muy a la ligera, y tiene por detrás un contexto que hay que entenderlo, ¿no? Y la última ya es, yo no valgo nada, que es la depresión. Entonces, para mí es esa pendiente hacia abajo. Pero esto viene de... No, pero experiencia propia, lecturas que he hecho y hablar, sobre todo mucho hablar y... Pero está fenomenal explicado, o sea, al final todo desemboca en la autoestima, o sea, al final todo te toca en lo que tú eres, en lo que sientes que eres y en cómo te percibes. Y al final es, desde el principio, ya ves que las demandas que tienes frente a ti no eres capaz de asumirlas o de sobrellevarlas. Y al final eso puede desembocar claramente en una depresión. Sí. Es de hecho es un factor de riesgo de la depresión es tener un ambiente laboral que no sea bueno, que sea tóxico. Sí. Claro. Sí. ¿Y cómo lo diferenciamos de lo que es simplemente agotamiento, cansancio? O sea, estoy muerto, ya no puedo más. Pues que cuando estás cansado y duermes, te levantas descansado generalmente. Y cuando tienes burnout, no. Y ese descanso no llega simplemente con dormir o con el fin de semana, ¿no? Que decía ahora Chema. Es una cosa que está siempre ahí. Y al contrario, ¿cómo lo diferenciamos de algo más grave? Se he pillado. ¿Pero en qué grave en qué sentido? Pues no sé, de una enfermedad más grave. A lo mejor son síntomas de algo algo mucho más de tener una enfermedad. No estamos hablando solamente. Dices cuando somatizas, a lo mejor. Sí, eso es. Bueno, normalmente lo que ocurre es que una persona puede ir al médico, ¿no? En tu caso, a lo mejor esas palpitaciones, vas al médico y el médico te dice, no, estás bien. Exacto. Simplemente es cuántas horas has trabajado esta semana. Un electrocardiograma y me dijo, no, el corazón está bien. Claro, también. Pero el susto te lo llevaste igual, claro, porque ya tienes que ir ahí. Sabes que el sistema eléctrico del corazón está mal, tal, y no, lo que pasa es que lo que controla el sistema eléctrico está mal. Y eso al final también retroalimenta la ansiedad que ya estás teniendo, ¿no? El sentir, claro, el miedo. ¿Qué me está pasando esto? ¿Por qué estas palpitaciones? Los círculos viciosos son terribles porque no ves la salida, ¿no? Y hay varios de esos círculos en los que puedes entrar y para mí la clave es eso, encontrar a alguien que te ayude a romper ese círculo, ¿no? Y entonces sales de esa pendiente que he dicho, ¿no? Y... Hablamos siempre de síntomas más psicológicos, pero ¿hay síntomas físicos? ¿De que estás de burnout? Totalmente. Los que he dicho, o sea, sí. Palpitaciones. Palpitaciones, en mi caso no es que fueran arritmias, no. En mi caso es que el corazón iba tan fuerte que se me movía todo el pecho. Y no por una causa física, porque fui al médico y me hizo un electrocardiograma y me dijo, no, si está todo bien. Entonces, eso es una causa fisiológica. La falta de sueño, el no poder dormir, luego, si no lo cuidas, los atracones. El chocolate, el azúcar. La ansiedad, claro. La ansiedad genera necesidad de... Claro, porque tu metabolismo está al 300%. Entonces, yo he pasado por eso, ¿eh? Y además con crisis de ansiedad hace ya muchos años, pero además con crisis de ansiedad de las que te crees que te estás muriendo en ese momento. Además, cuando te da la crisis de ansiedad, ataques de pánico, una fuerte es un ataque de pánico, o sea, te crees que te mueres. Y luego cuando ya sabes lo que es, lo relativizas o sigues teniendo la crisis de ansiedad, pero ya sabes que no te vas a morir. Pero la primera es una forma que te enseña la psicóloga a procesarlo. Con las emociones no se puede razonar, lo que puedes es aceptarlas y procesarlas. Sí, pero es verdad que las primeras veces que te ocurre dices, me estoy muriendo, o sea, me muero. Y lo siguiente que haces que es zamparte una palmera de chocolate. Claro. ¿Por qué? Porque estás... Abrir la tarza de turrón de chuchar que ha quedado de Navidad. Lo que sea, lo que hubiera de chocolate en casa, o sea, hasta las tortitas de arroz de corchopán, si tenían chocolate por fuera, venga, lo que para fuera, azúcar, sí. Azúcar, pero porque el cuerpo te lo pide. Dice, ostras, me has dejado literal vacío de energía, yo quiero algo que me rellene pronto y sin procesarlo mucho, que las grasas me cuesta mucho procesar, ¿no? Azúcar. Entonces, cuando te pillas en esos...
Otro comportamiento, el necesitar tomarte una copa de vino, una cerveza, estos comportamientos de los fumadores, por supuesto, fumar. Yo he fumado 2 paquetes y medio diarios. Claro. Pero el decir, ostras, es que llego a casa y es que o me abro una cerveza o ya no consigo ver la vida de otra forma, ¿no? Sí. Una, y si solo es una, ok, pero... Claro, no, porque de una lleva a otra y otra y otra. Sí, exacto. Entonces, esos comportamientos, cuando empiezas a adquirir, es importante vigilarse un poco, y es importante el entorno que te vigila a ti, ¿no? Y que de repente te dice, Chema, pero si es que te has comido aquí una tableta entera de chocolate, o sea... Tú solo. A mí me dio por el chocolate, ¿no? Sí, no, el dulce es un remedio muy asequible. Hay una cosa que hablando del entorno laboral, que yo me apuntaba aquí para decir, y es tu jefe. O sea, tu jefe o tu jefa, es increíble el poder que tiene, para bien o para mal. O sea, para mí hay 2 componentes clave en el trabajo que son fuentes de posible estrés y burnout. Uno es tu jefa, y otro es el propio entorno. Es decir, cómo tu empresa es realista o completamente idílica a la realidad que la rodea. Y te pongo un ejemplo, en ventas, por ejemplo, ¿no? Si tu empresa es realista, tú tienes unos objetivos ambiciosos pero realistas. Si tu empresa es idílica, cree que puede vender el 300% en un año de recesión económica. Y esto da igual que tú seas el mejor ventas del mundo. Estás en una situación, estás en un entorno en el que pues es que no es posible, ¿no? Y reconocer eso, pues es importante. Y luego tu jefa o tu jefe, súper importante, porque es la persona, es el enlace directo que te conecta con la empresa, ¿no? Y para mí hay una cosa que me ha apuntado aquí, hablando de la comunicación, ¿no? De que sea transparente y demás. Para mí, que además he sido manager, es muy importante cómo comunicas a la gente de tu equipo los resultados de su trabajo y cómo le das ese feedback famoso, ¿no? Y hay una anécdota que cuentan de Steve Jobs. Aquí me voy a enrollar un poco, pero bueno... Igual no me quiero enrollar, pero es divertida. Steve Jobs tenía una fama de ogro y de mala persona, porque decía que trataba a todo el mundo fatal. Y en su biografía él lo que dice es, no, yo nunca le he dicho a nadie, oye, eres una mierda. Nunca le he dicho a nadie qué era esa persona. Yo lo que decía era cómo era su trabajo. Y él siempre distinguía la persona del trabajo que la persona hacía. Y se preocupaba mucho de decir, mira, tu trabajo no está a la altura, tu trabajo no es bueno. Eso no quiere decir que ¿Por qué me miras a mí, Chema? Ahora no, yo... Diré en general, tu trabajo no es bueno. Eso no quiere decir que tú no seas bueno, ¿no? Y para mí es muy importante cuando se da ese feedback a la gente que trabaja contigo, a la gente de tu equipo, hacer esa distinción. ¿Vale? Oye, en este caso tu trabajo, puntualizar además, ¿no? En este caso de este proyecto tu trabajo no ha sido bueno, lo puedes hacer mejor, ¿eh? Porque tú vales más de lo que has hecho. Y luego también importante el reconocer cuando se hacen bien las cosas. Vamos a hablar de la empatía, pero lo vamos a hacer a la vuelta de la publicidad. Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito 1 y 1000 veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretenda alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía. Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Bueno, a ver, la empatía es esa capacidad que tenemos, si la tenemos, de entender, de comprender, de aceptar los sentimientos y las emociones de otras personas, ¿no? ¿Puede ser un factor que contribuye al burnout? Sí. O sea, realmente, aquí el experto es José, que es el que está haciendo justo la tesis sobre esto, o sea, que él va a poder resolver fenomenal. Pero yo, opinión personal, sí, porque al final es una sobreimplicación, ¿no? O sea, es decir, si yo no gestiono bien mi empatía, yo puedo ser empático, yo puedo ponerme en el lugar de la otra persona e intentar no herirla, pero no sobreimplicarme. De hecho, en el trabajo con el psicólogo, al final el psicólogo tiene que desarrollar la habilidad de la empatía, porque es una habilidad, pero no te puedes sobreimplicar, porque entonces yo no dormiría por las noches. Entonces, claro, hay que gestionar un poco cómo se da esa empatía y qué es tuyo y qué es de la otra persona. Entonces, tú puedes empatizar con un compañero de trabajo, con tu jefe, un poco con tu entorno, pero saber que lo que le está pasando a esa persona es suyo, no es tuyo. Tú estás para acompañar y para apoyar, no estás para resolver absolutamente lo que le pasa a todo tu entorno, ¿no? Hay muchas personas que quieren como arreglarle la vida a todo el mundo y al final es lo mío y lo de los demás. No, pues yo puedo estar ahí para apoyar, acompañar y escuchar, y eso no significa que me sobreimplique con el otro. José. Sí, no, total. O sea, la empatía yo siempre lo comento como que es nuestro superpoder, ¿no? Es lo que nos permite entendernos sin palabras. Y obviamente hay profesiones, ¿no?, en que la empatía, pues oye, en ventas, por ejemplo, ¿no? O sea, necesitas entender qué es lo que necesita el cliente, ¿no? Y cómo puedo, ¿no?, ajustar esta necesidad con mi producto. Pero en profesiones sanitarias, obviamente, o sea, esto es sobre todo cuando trabajas con personas que necesitan ayuda. Eso puede llevar, ¿no?, a un fenómeno que se llama desgaste por empatía, que este desgaste por empatía es la consecuencia negativa que tú recibes cuando ayudas a alguien, ¿no? Es decir, cuando tú me cuentas un problema, yo me quedo con la sensación que tú tienes, ¿no? Porque a pesar de no vivir tu drama o tu situación o tu trauma, yo lo estoy entendiendo y lo estoy sintiendo también, porque es un poder que tenemos todas las personas, ¿no? Todos los seres humanos tenemos esto, algunos pues más desarrollados, iba a decir evolucionados, no es la palabra correcta, más desarrollados que otros, pero sí, claro, obviamente la empatía es algo importante, y saber entenderla bien y saber controlarla y saber gestionarla puede convertir que seas un jefe maravilloso o que seas una persona con la que cueste un poco estar también. Pablo. Bueno, poco más tengo que añadir a lo que acaban de comentar los dos expertos. Pero es verdad que es importante, solo por añadir un último cierre, vamos a decir, es importante saber marcar ese límite, ¿no? El no llevarte, sobre todo en profesiones de cuidado, en profesiones de ayuda a otra persona, el saber ayudar, el saber estar ahí, pero no el hacer tuyos esos problemas y el no tratar de resolver todo, porque... Claro. O sea, no perjudicándonos a nosotros mismos. Eso es. Implicarnos todo lo que podamos y ayudar todo lo que podamos, pero sin perjudicarnos a nosotros mismos y sin llevarnos hacia lo personal aquello que es del otro. Es decir, te ayudo con tus cosas donde están en ti, no en mí. Es decir, voy a ayudarte, pero no me voy a llevar a casa tus problemas. Voy a ayudarte en todo lo que pueda en este espacio seguro, por ejemplo, en una sesión de terapia, pero es importante mantener ese límite, esa franja roja, no cruzarla y esos problemas que aparecen en terapia de la otra persona, llevártelos a casa. Claro, porque entiendo que personas que son que son muy empáticas, si no saben gestionar eso terminan sobrecargándose de las emociones de los demás, ¿no? Claro, claro, eso es. Al final, si no sabes dónde poner el límite, si no sabes dónde poner la línea entre ayudar y entre llevarte hacia ti mismo los problemas del otro, acabas, como tú mismo has dicho, sobrecargándote, y eso drena muchísima energía. Claro, toda esa energía es negativa al final, o sea, acaba estallando por algún lado. Sí. Y acaba efectivamente en un estrés, en un burnout, ¿no? Te acaba drenando energía, más que... De hecho, tú lo has dicho, estrés, o sea, el término es estrés traumático secundario, o sea, que es una forma de estrés postraumático. Estrés postraumático es vivir mi trauma sin tenerlo delante, ¿no? Ya simplemente pues con las sensaciones o el recuerdo del mismo. Sí. Y estrés traumático secundario es que si Almu, por ejemplo, ha tenido un problema X, yo lo estoy viviendo porque ella me lo ha contado y lo estoy sintiendo igual que lo sintió ella, ¿no? De grave. No, que esto, pues, con militares, médicos, psicólogos, profesores, o sea, todo el mundo que trabaja con personas que sufren, pueden llegar a desarrollar esto. O sea que es una cosa que puede ser o muy buena o que puede tener también un cierto riesgo, ¿no?
Vale, ya hemos hablado, nuestros oyentes ya deben de estar, ya deben de tener la cabeza loca, dicen, vale, ¿y ahora qué hacemos? Vale, yo tengo burnout, seguramente habrá más de uno que diga, madre mía, pues esto es lo que me está pasando a mí. Uh-huh. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué herramientas pueden utilizar para evitarlo? Primero para evitarlo. Vamos a empezar vamos a ponerle trabas, ¿no? Vamos a poner los muros para evitar el burnout. Que hábitos de autocuidado, de bienestar, entiendo que, por ejemplo, algo que para mí ha sido más fundamental, imagino que para ti también el ejercicio es esencial, pero ¿cómo podemos evitarlo? Venga, Pablo. Yo creo que es interesante hacer una distinción entre lo que puede hacer la persona y lo que puede hacer, ya que hablamos del ámbito laboral, lo que puede hacer en este caso la empresa o el empleador de la persona en concreto. La persona en sí, como tú bien has dicho, sería tomar, incorporar a su día a día ciertos hábitos que está probado que favorecen el bienestar mental, empezando por el deporte. Creo que es fundamental. Una buena dieta, un buen horario de sueño, sleep schedule, me sale, perdón, es horario de sueño. Últimamente estoy trabajando en inglés todos los días y ya se me va el español a veces. También saber decir que no. Creo que es importantísimo el saber decir que no, a modo de poner límites, tanto a los otros como a uno mismo, porque hay veces que queremos abarcar más de lo que podemos y es fundamental saber dónde está nuestro propio límite. Y yo también diría aprender técnicas de relajación o técnicas de control del estrés. El mindfulness, por ejemplo, creo que es súper efectivo y súper importante en este caso. Y luego, por parte de la empresa, pues poner a disposición de los trabajadores determinados recursos, ya sea pues información sobre cómo gestionar el estrés, terapia, ¿no? Muchas empresas ofrecen la posibilidad a sus empleados o les dan recursos para ir a terapia y aprender a gestionar este estrés. Y luego iba a comentar el horario flexible, pero creo que esto es un melón que hay que abrir. Sí, eso da para otro programa. Tiene sus pros y sus contras. Yo diría que el pro es que al final tú puedes gestionarte el tiempo como mejor te venga, el tiempo pues en un día por lo que sea tienes que salir antes y te va a ayudar a no estar estresado, ¿no? A no estar agobiado por ostras, me tengo que ir a las 5 me lo invento, a recoger a mi hija al colegio, pues te puedes ir antes de la hora de salida, pero claro, al mismo tiempo el no tener unos límites definidos, una persona que esté buscando una persona muy autoexigente que esté buscando esa perfección que no consigue y por lo que está quemado, pues le va a hacer echar muchas más horas de las que debería y acabar en muchos casos en burnout. Yo pienso que aquí hay que analizar qué es lo que necesita la persona y para analizar qué es lo que necesita hay que ver un poco cómo funciona el estrés. Entonces, primer paso del estrés, si yo interpreto la situación como amenaza, reto o peligro. Entonces, que yo tiendo a percibir todo en general, ya no solo en lo laboral, ¿no? Sino en mi vida diaria, pues con amigos, con familia, cuando me enfrento a una situación social desde la amenaza, oye, pues igual tengo que trabajar un poco en mi autoconcepto, en las creencias que tengo sobre mi entorno, sobre mí mismo. Segundo paso, al final, es la percepción de si yo tengo los recursos o no para poder afrontarlo, ¿no? A lo mejor esta parte de amenaza pues se da solo en contextos concretos, ¿vale? Pues es coherente con mi contexto, ¿no? Recursos. Puede ser que efectivamente no tengas los recursos porque te están sobrecargando, entonces hay que analizar si realmente existen o no, o puede ser que realmente tú no tengas esa percepción de tener recursos. De hecho, es que justo ayer, porque esto yo también lo trabajo con adolescentes, claro. Una niña de 14 años, ayer mismo lo trabajaba en terapia y vimos juntas que su punto en el que él era más complicado era la parte de ver cuáles eran sus recursos. ¿Qué herramientas tengo yo para afrontar el estrés? Porque en su caso era pues a muchos niveles, no solo ante exámenes, sino también social. Y entonces vimos que eso era lo que teníamos que trabajar, ¿no? Nutrirla de todas las herramientas. Y luego está el último paso, que son las estrategias de afrontamiento que yo desarrolle. Entonces, hay 3 tipos de estrategias. Las centradas en el problema, es decir, pues ponerme a buscar información, hablar con mi jefe, por ejemplo, en este caso, ¿no? Las que se centran únicamente en intentar resolverlo. Hay otras que están centradas en la emoción, pues ventilación emocional, buscar el apoyo, desahogarte de alguna manera, técnicas de relajación, mindfulness, todo lo que está ubicado en lo que yo siento para rebajar el nivel de estrés. Y la última, que es peligrosa, es la evitación o negación o escape de lo que está pasando, ¿no? Entonces, muchas veces se tiende a negar lo que me está pasando, ¿no? O lo niego o lo evito, no lo afronto de ninguna manera, ni busco apoyo social ni tampoco lo resuelvo, es como que se me va quedando acumulado. Entonces,
ahí suele, por estudios que he estado leyendo, al final hay un patrón en el cual las personas que tienden a evitar los problemas, como a ir arrastrándolos, al final pueden acabar con un estrés crónico porque no han hecho nada al respecto, ni con su contexto, ni con ellos mismos. Entonces sería pues analizar en cuál de las fases te estás quedando. Qué importante es, de todas formas, el hablar y el compartir y el expresarte y el tener la valentía a veces también de decir, oye, me está pasando esto, ¿no? No puedo más, siento que no soy bueno, nada de lo que hago está bien. Para mí un poco el punto de volver otra vez a estar bien fue el compartir, ¿no? Y compartiendo con la gente cercana, ahí te das cuenta de que a lo mejor necesitas compartir con alguien profesional, que yo es algo que recomendaría a todo el mundo que esté en ese punto de dudar. Si dudas, para mí ya es un signo de que tienes que hacerlo. ¿Vale? Y está bien, y hay que a ver si lo digo bien, desestigmatizar esto. Bien. El poder hablar con un psicólogo que a veces no hace más que pelotearte tus propias ideas y repetirte lo que tú estás diciendo para que así te veas un poco, ¿no?, de cómo estás. Y a mí algo que me sirvió también fue el escribir, porque me ayudaba a romper ese círculo de pensamiento, previsión de la previsión, previsión de la previsión de la previsión, escribir, porque cuando escribes tienes que forzarte a estructurar lo que piensas, ¿no? Y a mí me ayudaba a salir de esa lavadora mental en la que estaba, ¿no? Hablar es lo mismo con menos estructura, porque cuando hablas tienes menos estructura gramática, ¿no? Entonces a mí esas dos cosas me ayudaron mucho. José, porque al final todo esto no deja de ser un problema de salud mental. Es decir, creo que uno de los últimos jóvenes que transforman en España que hicimos fue precisamente sobre esto. Hablamos de eso, sí. Hablamos de salud mental. ¿Las empresas están preparadas para afrontar este tipo de situaciones? Sí, pues es una buena pregunta. Pues yo creo que ahora cada vez hay más empresas que se dan cuenta de que esto es un problema grave y que es un problema además que se puede solucionar fácilmente, ¿no? Decía Chema ahora, hablar es importante, pero si hablas y no hay nadie que lo recoja o nadie que lo entienda, ¿no? O al revés, o te estigmatizan, o sea, porque dices que estás un poco quemado o que empiezas a estar cansado y te ponen como la cruz o tal, pues obviamente eso no genera una solución para la persona. Yo creo que cada vez más, o sea, al final esto todo pasa, como todo en la vida, es educación y es un desarrollo, ¿no? Hace 50 años venir a la radio y hablar de burnout era, o sea, vamos, no tendría ningún sentido, ¿no? Vamos, dirían de todo, ¿no? Como, bueno, o sea, que espabilen, tal. Hoy en día, pues... Bastante tienen con cobrar, ¿no? Justo. Oye, que sea, aún encima que cobras, ¿no? Aún encima que te pagan, claro. Pero hoy en día yo creo que, y es como todo, ¿no? Si hace 200 años el ambiente laboral era uno, ahora por suerte pues es otro, y dentro de 100 pues será otro mucho mejor, y yo creo que el reto hoy es eso, es que todo el mundo se eduque y que todo el mundo esté preparado, y las empresas yo creo que poco a poco, o por lo menos mi percepción, es que cada vez van mirando más hacia eso. Pues el reto es ese. Yo os pediría una pequeña conclusión a cada uno de 10 segundos. Almudena, venga. De 10 segundos. Sí, porque no tenemos mucho más. 5, 4... Paso palabra y pienso. Venga, Pablo. Una conclusión sobre qué es el burnout. Sí, sobre todo lo que hemos hablado un poquito. Bueno, pues en base a lo que hemos hablado y con este conocimiento que hemos compartido durante este ratito, es el saber o el poder identificar a tiempo estas señales que el cuerpo nos manda, muchas veces en forma de somatización, el poder parar a tiempo y el hacer algo al respecto antes de que acabe siendo burnout, que yo creo que es donde luego más cuesta recuperar. José. Yo creo que aquí el punto, y por ir como intentar entrar en estos 10 segundos, es ser muy compasivo con todas las personas que nos rodean, porque no sabemos qué le está pasando a cada uno, ¿no? Y siempre pues tender esa mano. Yo creo que es clave esto, ¿no? Que entre todos es un problema que se puede solucionar y se puede prevenir. Almudena, ¿ya tienes un...? Sí, yo iba a decir que al final no solo con el estrés, sino con toda problemática de salud mental, la clave es la aceptación y el compromiso. Es decir, aceptar lo que me está pasando y comprometerme con ello, porque yo puedo aceptar y que se quede ahí, ¿no? Pero
comprometerme con el cambio también. ¿Y tú, Chema? Yo diría 2 cosas. 1, vigila tu cubo de energía. Y 2, tu valía como persona no tiene nada que ver con los resultados de tu trabajo. Pues Almudena, Pablo, José, Chema, gracias a los 4. Hemos acabado, pero ha sido apasionante. Muchísimas gracias a los 4, cuidaros. A vosotros. A ti. Gracias.